de hecho vamos a tomar contacto con Carmen Lefulón, que es coordinadora del área Opinión Pública del Centro de Estudios Públicos del CEP. Carmen, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo está? Hola Matías, buenas noches, muchas gracias por la invitación. A ver, yo quiero partir antes por otros temas, quizás por seguir el orden que ustedes mismos tienen en la presentación. Esto no es nuevo, pero igual cada vez uno requiere una explicación. ¿Por qué? Cuando yo le pregunto a una persona, ¿cómo está tu situación económica? Dice una cosa que es muy distinta a cómo está la misma situación económica, pero para el país. ¿Por qué debiera haber, por qué la gente percibe que está mejor de lo que percibe que está el país si vive en ese país? Sí, es una muy buena pregunta. Y esto lo vemos no solo con la percepción del país, que es lo que muestra esta encuesta, ¿no es cierto? Tenemos que un 70% creen que la situación actual económica del país es muy mala o mala, versus el 36%, también con las expectativas futuras, pero lo hemos visto también en otras encuestas. Por ejemplo, la percepción, la satisfacción con la vida, la gente se encuentra más satisfecha con su vida, pero percibe que los demás están más insatisfechos con su vida. Incluso se traspasa, digamos, o este fenómeno también se observa con la evaluación de los representantes. De hecho, se acuñó el término, bueno, en investigación de Estados Unidos, el FENO-EFECT, que es justamente que los diputados o los representantes, las personas valoran mejor a sus representantes que al Congreso. Y la pregunta que tú haces, bueno, es ¿por qué? Y ahí la primera es decir, bueno, yo tengo mejor evaluación de lo que conozco, y la evaluación del general de país las personas se las van haciendo por distintas fuentes de información, ¿no es cierto? Lo que escuchan, lo que ven, lo que conversan, y en ese sentido no podemos escaparnos de que la situación de la pandemia, del estallido social, han marcado fuertemente la agenda, y lo que ven las personas incluso en los medios, ¿no es cierto?, son noticias generalmente más dramáticas. Pero más allá de la información, generalmente también hay una percepción de que si yo me miro a mí versus el otro, generalmente vamos a tener una diferencia. Y eso es en este caso es muy, casi Carmen, una consistencia, es digamos, muy impresionante porque en la preguntas. pregunta puntual, en la lámina 10 de la entrega que ustedes hacen, es comparación de la percepción actual de la situación económica personal y del país. Cuando le preguntan, más bien los que evalúan que es muy mala o mala, la del país, el 70% que es mala, muy mala. Y la personal, un 36% que es mala o muy mala. Y cuando es buena o muy buena, solo el 7% dice que es buena para el país. En cambio, la personal, un 16%. Es más del doble. Es bien, no es que sea un poco más, es muy notoria la diferencia además. Sí, a ver, lo que pasa es que o sea, las personas perciben su situación y tienen evidencia diaria y concreta con respecto a lo que están viviendo, pero también ven lo que está sucediendo en el país, las noticias, vemos que efectivamente hay pandemia, se habla de crisis, se habla de alza en desempleo, y todo eso influye en la sensación que se tiene sobre la marcha del país. Por supuesto, por supuesto. Que en ese sentido es cierto que están asociados porque cifras de desempleo afectan a las personas, digamos, pero está más despegado porque uno es lo que yo vivo y lo otro es lo que yo veo y en lo que estoy inserta. Después hay otra lámina que también, antes de entrar a lo presidencial, que probablemente lo que siempre genera es la noticia, la CEP. ¿Qué dijo la CEP sobre tal o cual persona? Hay otros elementos interesantes y tiene que ver con las instituciones y la confianza que los chilenos y chilenas le tenemos a la... Y hay una cosa bien llamativa, que en la crisis de las policías, un momentito, hay que tener cuidado, porque la institución en la cual más confía la gente es una policía, que además hace 30 años estaba en la crisis más absoluta. Entonces hay una posibilidad de que se puede hacer algo con las policías, ¿no? Que la PDI me refiero, que está en primer lugar. Sí, la PDI lidera junto con las radios de los mayores niveles de confianza. Si bien esta encuesta, como es telefónica, no es estrictamente comparable con las anteriores en términos de órdenes y de órdenes de magnitud, la PDI y las radios tenían una confianza en las mediciones anteriores, y lo que se produjo sobre todo fue la caída con el estallido social. Entonces, parte de esto es volver a unos valores anteriores.
Lo que sí es dramático en términos de la democracia representativa es lo que tú mencionabas al inicio, ¿no es cierto? La crisis de legitimidad y de confianza en las instituciones centrales de la democracia representativa, que son el Congreso y los partidos políticos. Por supuesto, por supuesto. Ahora, vamos a las evaluaciones, por ejemplo, de este gobierno. Es un 9% que lo aprueba, un 73 o 74, no me acuerdo exactamente, que desaprueba en la forma en que el presidente Sebastián Piñera está conduciendo su gobierno. Es comparable, usted dice que es telefónica, pero de todas maneras es bajísima, bajísima. No sé cómo es comparable con la historia de la CEP hacia atrás en una pregunta como esta. Nosotros, al ser un cambio de metodología, que cambiamos el modo, ¿no es cierto? Ahora pasamos de una entrevista presencial a una entrevista telefónica. Por prudencia no queremos hacer comparaciones hacia atrás, pero independiente de eso son niveles bajos de aprobación. Un 9% es sustantivamente bajo, e incluso, ¿no es cierto?, si uno lo desagrega por posición política, sí. ¿no es cierto?, Hay mucha gente de derecha que evalúa muy mal al presidente Piñera, no solamente los que son ideológicamente opositores, que es natural, más del 90%. Creo que el 50% de quienes se declaran de derecha evalúan muy mal al presidente Piñera. ¿Eso había pasado también, ese desacople ideológico en las anteriores encuestas? Se había producido, pero no en la intensidad. Un poco por composición, ¿no es cierto? Los porcentajes de los grupos tienen que dar el total, ¿no es cierto? Pero esta evaluación crítica de Sebastián Piñera con respecto a su propia coalición, no su coalición, sino la gente que se autoidentifica, como de derecha. Por supuesto. Fíjate que aquí está la gente que desaprueba, que aprueba al presidente Piñera de derecha, solo un 23%. Y la que desaprueba al presidente Piñera, siendo autodeferido de derecha, 50% lo desaprueba. Y gente más de centro, 75%. Son cifras muy preocupantes. ¿Qué tienen ustedes, para no comparar telefónica con presenciales, de la era de las presenciales, que me imagino que van a volver después de la pandemia? ¿Qué es lo más bajo que había llegado un presidente o presidenta en aprobación? Sí, bueno, en las telefónicas, en las presenciales, Sebastián Piñera en la presencial de diciembre de 2019 con un 6%. De aprobación. Era más bajo que esto, 6%. Un 82% de desaprobación, pero recordemos que eso efectivamente ocurrió en diciembre en pleno estallido. Claro, 2019, exactamente. Sí. Previo a esa encuesta, lo más bajo que habían llegado era un 15% Michelle Bachelet. Carmen, en agosto del 2016. Vamos a la evaluación de los personajes políticos, porque también generó una gran noticia. Pamela Giles es la persona que logra mayor aprobación, que no es lo mismo que adhesión política, hay que insistirlo, para no confundir, 54%, luego Isquia Siches. ¿Cómo evalúan ustedes cómo este personaje, que es relativamente nuevo, como Pamela Giles, no sé si se la habían medido antes, logra este nivel de aprobación tan alto? Es un nivel de valoración positiva relativamente alto, un 50%, sobre todo en comparación con los otros. Nosotros vimos en la encuesta anterior que efectivamente se produjo una baja general en los personajes políticos, y esta baja general también está asociado a la crisis de la confianza en los partidos políticos y en el Congreso. Y Pamela Giles lo que ha logrado hacer, pese a ser una diputada del Congreso, es desapegarse en su discurso de los políticos y ponerse del lado, ¿no es cierto?, de la ciudadanía o del pueblo o de su ejército de nietos, en contraposición con los políticos. Hemos tenido en la historia también personajes que han surgido con valoración positiva. Lo de Pamela Giles tiene entre los rasgos interesantes, ¿no es cierto?, además que ya comentábamos que tiene una valoración alta, ¿no es cierto?, entre los de menores ingresos. Si uno los
aproxima a los que tienen menores niveles de educación, pero también es interesante que entre los grupos de que no se identifican políticamente, ella también logra porcentajes de evaluación positiva similares a quienes que se identifican con la izquierda, cosa que no sucede con otros personajes políticos. Tú dices que no es primera vez que emergen personajes del perfil de la diputada Giles. No de perfil, que emergen personajes. Yo creo que el perfil de ella es muy... ¿atípico? Acorde a los tiempos que estamos viviendo y al desprestigio de la política, pero es interesante, yo creo que todavía falta mucho por venir. Ella, sin ir más lejos hoy día, ¿no es cierto?, está jugando mucho su capital político por su pareja, ¿no es cierto?, abuelo gobernador, se escucha sistemáticamente, y creo, parece que va a ser un momento importante para ver efectivamente cuánto de ese capital político se puede traducir en votos, va a ser la elección de gobernadores regionales. Si bien ustedes dicen... por lo tanto, todavía queda mucho por ver lo que sucede. Si bien ustedes siempre que hacen esta encuesta de la evaluación de los personajes agregan abajo que evaluación positiva no es lo mismo que adhesión política, en algún momento con tantas muestras hacia atrás deben tener también estudiado algún tipo de correlación, ¿no es cierto? O es imposible, o se comportan de manera anómala. Para saber hasta qué punto, yo sé que dicen que no es, pero hasta qué punto sí puede ser predictivo un eventual éxito electoral de las personas que tienen buena evaluación. Sí, lo que pasa es que hay como dos dimensiones, y uno es el término de cuán predictivos son los resultados, incluso cuando uno habla de predicción de intención de voto, porque en Chile, desde que el voto es voluntario, que es lo que pasa con otros países, cuán predictivo puede ser la aprobación depende de quiénes son los que van a votar. Porque eso es lo que se traduce en las urnas. Y también sabemos que la campaña, o esperamos, y yo creo que todos los políticos y todos los jefes todas las jefas y jefes de campaña lo asumen o lo esperan, tiene un efecto. Por lo tanto, la intención de voto, si fuera hoy, podría tener algo de asociación, pero acá quiero destacar, Sebastián Piñera, por ejemplo, que ha tenido y que tuvo valoraciones positivas no tan alta, sin embargo fue elegido presidente y salió en segunda vuelta como elegido presidente. Por lo tanto, yo creo que hay muchos factores que están detrás, incluso, por ejemplo, Pamela Giles, que tiene una valoración positiva en el grupo de la derecha, un 40%. La pregunta es si ese grupo votaría por ella puesto frente a otro candidato de la derecha. Perfecto. Y por último, muy chico, cuando hay candidatos que tienen un alto nivel de rechazo, o al menos lo mismo rechazo que aprobación, ¿qué les dice la historia de la encuesta CEP respecto de su éxito o fracaso político electoral? ¿Es una mochila imposible de sacarse el rechazo o no necesariamente? A ver, yo creo que si algo hemos aprendido en política, sobre todo en los últimos tiempos, que no hay nada imposible, digamos, y que todo, y sobre todo en un ambiente como el que estamos ahora, que es muy líquido, ¿no es cierto?, que cambia mucho. Sin embargo, cambiar una percepción negativa, una valoración negativa, es más difícil, sobre todo si está asociada también con esta crisis de partido y por lo tanto el espacio para crecer se ve más limitado. Eso también tiene que estar combinado, ¿no es cierto?, con el nivel de conocimiento. Es cierto que no toda la gente que no te conoce después va a conocerte positivamente, pero hay un cierto espacio de conocimiento versus personas con altas valoraciones negativas. Y con un nivel de conocimiento más alto, ciertamente está limitado el potencial de crecimiento, porque si bien valoración positiva no se traduce en votos, es muy difícil que una valoración negativa se traduzca en votos, pero de nuevo, depende de las alternativas que tenga la persona en la papeleta. Mucha gente vota por el mal menor, en cuyo caso puedes tener una valoración negativa de ambos candidatos o ambas candidatas, claro. Pero tú votas por el mal menor. Por lo tanto, las decisiones estratégicas también es súper importante tomarlo en cuenta. Claro, el contexto en el cual llega una elección es distinto a una absolutamente. Encuesta. Carmen Le Foulon, que es coordinadora del área de opinión pública del Centro de Estudios Públicos, muchísimas gracias por atendernos esta noche. Que te vaya bien, Carmen. Muchas gracias, Matías, que estés muy bien.